Amigos, soy el Dr. Tigre nuevamente. Hoy les hablaré sobre el problema de la representación y los cargos públicos. Evidentemente en Ecuador ha habido un gran cambio en lo que se refiere a cargos públicos de responsabilidad técnica, porque en esos cargos públicos de responsabilidad técnica ha habido un concurso de merecimientos, la meritocracia se ha impuesto y poco a poco se ha ido escogiendo para cargos públicos gente que tiene títulos, que tiene capacitación, que se prepara, que se entrena, en fin. Pero todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, es lo que pasa con los cargos públicos que son de específicamente representación popular y los mandos medios. En los mandos medios, el que va al mando medio normalmente es el hombre o la mujer que tiene que cubrir las espaldas al jefe. Y el jefe se ampara siempre en un esbirro, en un mediocre, en un pícaro o un oportunista, o simplemente en un solapado, en un agachado, que le cumple estrictamente lo que él dice. Para nosotros los médicos nos resulta doloroso, terriblemente doloroso, tener como jefes gente que ni siquiera se preparó, como médicos, que ni siquiera sabe realmente lo que es el problema de la salud, que ni siquiera vive el problema de la salud y que pasa a ser nuestro jefe. Trabajadoras sociales, abogados, ingenieros comerciales, pasan a ser jefe de médicos para decidir sobre problemas de salud. Entonces, la gran pregunta es, la meritocracia, ¿por qué no llega a los cargos de dirección? Y este es uno de los graves problemas que todavía no ha podido ser resuelto. En parte porque anteriormente los médicos que a su vez ocupaban los cargos públicos de dirección eran pues compadres, cuñados, amigos amarrados y todo lo demás. No existía una, un mérito, una calificación, una valoración para que esa persona pueda asumir esa responsabilidad. Y sin embargo, en la vida real, si usted se enferma, usted no va pues a cualquier médico. Usted va al mejor médico que usted cree que es. Si usted hace una casa, no contrata a un albañil de mala muerte. Tratará de comprar, si va a ser una buena casa, va a contratar un buen arquitecto y los mejores obreros que ese arquitecto tenga. Y el hombre, a su vez, el arquitecto va a tratar de tener los mejores trabajadores que él tenga. No va a coger a cualquiera. Pero eso no pasa, por ejemplo, en los cargos públicos de libre elección de nombramiento. Recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, le contaba hoy, el día de ayer cuando hacía visitas domiciliarias en el Cabo San Francisco a uno de los pacientes, que a mí me asombra que en el Cabo San Francisco hayan elegido a escondidas a una persona que nunca había ido al Seguro Social Campesino, que no sabía ni cómo funcionaba, y sin embargo ahora era el tesorero, pero era del partido en contra del gobierno y en periodo electoral, y lo primero que hizo es pedir cuotas para decir que comprar un terreno, pero el excedente de dinero no se sabía qué destino iba a tener. Desde que estoy en el colegio, yo era comandante de curso, y comandante de curso era una academia militar, era el mejor estudiante. Pero a su vez había el presidente del curso. Y el presidente del curso normalmente era el más desgraciado, el más relajoso, el que molestaba, el borracho, el fumador, el que hacía las trampas, el que hacía las picardías, el que copiaba en los exámenes, el más vivaracho, el más sinvergüenza, el que se burlaba del profesor, en fin. Y esta era siempre la pugna. Posteriormente fui creciendo, llegué a la universidad y me di cuenta que era lo mismo, no había cambiado nada. El presidente que representaba a los estudiantes era el más sinvergüenza. Un caso exclusivo y diferente fue, por ejemplo, el de mi hija, que logró llegar a ser presidenta de su curso en Turismo Histórico-Cultural en la Universidad Central, pero como era completamente diferente al estatus, a lo normal de todos los demás presidentes, era buena estudiante, era buena dirigente, pues era
la presa a la que atacaban todos los demás dirigentes. En este mundo, en este país, fue una casualidad, realmente un accidente que Rafael Correa haya llegado a ser presidente del Ecuador. Un hombre preparado, que domina varias lenguas, que cuando va a una reunión internacional, no solamente que va a presentar su discurso, sino que es invitado en las universidades a exponer, y que expone y habla en otras lenguas, que cuando llega y habla de sus teorías, de sus conceptos, lo hace con pruebas, con testimonios, con gráficos. Un profesor. Hemos tenido aquí bailarines que se creían presidentes porque montaban una tarima y cantaban el rock de la prisión con minifaldas atrás de a sus espaldas. Hemos tenido aquí presidentes infartados cerebralmente, sin capacidad de razonamiento, que habían sufrido infarto cerebral y no tenían ya capacidad de respuesta y llevaron a este país a la quiebra. Hemos tenido aquí gente que se acomodó de vicepresidente y solo fraguaban cómo quedarse 2 añitos para después cobrar una pensión de presidentes que le duraría todo el resto de su vida. Ya no necesitaban trabajar. Hemos tenido aquí militares de segunda, entrenadores deportivos, militares con título de entrenador deportivo, que pretendieron gobernar este país. Pero ¿cómo? Y de segundo rango, solamente por la audacia. La audacia se convirtió en el sistema de acceder al poder. Hoy estamos vísperas de elecciones. En el partido de Alianza País al que yo me pertenezco, me encuentro realmente desconsolado. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué ha hecho? ¿Quiénes se han afiliado al partido? Primero, se han afiliado al partido los vagos de los pueblos, los que no tienen nada que hacer, porque en este país hacer política es profesión de vagos. El campesino que tiene que ir al campo no tiene tiempo de reunirse. El médico que está haciendo su trabajo tampoco tiene tiempo de ir a las reuniones políticas. Y el otro tampoco tiene tiempo. Las reuniones políticas se hacen en ciertas horas y solamente pueden ir a esas reuniones políticas los vagos del pueblo, comenzando por los jubilados y por los militares. Lo viví cuando hubo la caída de Roldós, la caída de Gutiérrez. Manejaba yo una fundación durante el tiempo que hubo el levantamiento de los forajidos y me tuve que enfrentar. Pensé que iba a durar un mes, eso duró 5 meses. Cuando regresé, había abandonado mi fundación había desaparecido, se fue de mis manos. Entonces me di cuenta que era una profesión de vagos, no se podía estar al mismo tiempo haciendo política y trabajando. Entonces el gran problema que tenemos ahora es que estamos haciendo con Alianza País una serie de reuniones y asambleas y todo. Pero ¿quiénes pueden ir a esas asambleas? Pues los desocupados, los que no tienen nada que hacer. Esos son los que van y son los que más hablan. Y son los que se toman la palabra y son los que se tienen derecho a decir cualquier barbaridad. Y es así como se va consolidando un núcleo de partido donde el más vivaracho, el reciclado que ha pasado por todos los partidos y que ha aprendido a ser lenguaraz. Porque aquí en este país, para poder ganar una elección desde la presidencia del Seguro Social Campesino en cualquier organización campesina, que es una pendejadita, se necesita cogerse el micrófono, hablar media hora, aburrir a la gente, dejarla estúpida y luego pedir votación. O figurar adelante, hacer cualquier show, gritar, patalear, ya, él será electo. Esta tara genética es la que todavía no puede vencer el país. Tenemos ya meritocracia para cargos técnicos y de responsabilidad frente a usuarios, pero no tenemos meritocracia para mandos medios ni para la representación en la Asamblea, en el Congreso y peor en la presidencia. Este es el gran dilema que ahora tiene que enfrentar Alianza País. Esperemos que todo salga con suerte.